11 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Dice Dios en su santa palabra: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Al segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que les des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen en la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias por la nueva oportunidad que tenemos, Señor, de oír la voz tuya en lo que dictó tu Hijo amado y lo selló con el mandamiento y el asesoramiento del Santo Espíritu que hoy nos guía en esta congregación para que prestemos atención, preparando el corazón y la mente para recibir los dichos de tu boca. Bendícenos en esta mañana a todos los presentes y proclama también tu nombre hoy en el mundo, que muchas almas necesitan la salvación tuya, Señor. Que tú bendigas tu palabra, el evangelio,
para que muchas almas que oigan tu llamado sean salvas antes que vengan los días terribles, horrorosos, tremendos, y que no habrá más oportunidad, que lo dictas tú en este santo y bendito libro. Queremos que nos bendigas a todos los presentes para que aprendamos más hoy de los dichos de tu boca. Padre, te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces llegamos al capítulo 11, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese ángel fuerte, bello y hermoso que aparece aquí en el capítulo 10? Entendieron que no es el Señor Jesucristo, una representación. Y para que no tengan duda, lo repito, oigan bien, cuando el Señor Jesucristo está con su Padre en el trono, y está el Espíritu Santo, están los ángeles, están los 4 seres vivientes, querubines, ¿verdad? Y está la cantidad de ángeles de todas las jerarquías delante de él, allá en un trono establecido. Y el Señor Jesucristo tiene en sus manos, ¿verdad?, un libro dictando, y entonces después que cumplen los 7 sellos, entonces anuncia las 7 trompetas, ¿verdad? Y las trompetas, según la costumbre del libro del número, estaban destinadas para anunciar una cosa buena, pero también una cosa mala. Y entonces debemos tomarlo que aquí las trompetas están anunciando juicio, no salvación. Juicio para toda la humanidad, con excepción de ¿qué? De la nación de Israel, que Dios le prometió y la está recogiendo, de acuerdo como lo leímos el capítulo 37 de Ezequiel. La está recogiendo con la predicación que el Espíritu Santo únicamente está haciendo en esa nación judía, nada más, en el mundo entero. Y de allí van a salir convertidos y al Señor, ¿quiénes? ¿Cuántos? Sí, no más, no hay que confundir que es para todo el mundo. Incluso aquí hay unos versículos clave en este capítulo 11 que vamos a ver que, mira, por más que vieron, dice, y no se arrepintieron. Entonces, yo les recomiendo que vean siempre que el Señor Jesucristo tomó representaciones de ángel. Para empezar bien, nunca confundan todo lo que va a pasar en otros actos que vamos a ver en otros capítulos, y no es el Señor, sino sus sirvientes que Él está tomando en ese momento. Y para que sepan desde el principio al fin, busquen el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ajá, fíjese, ve, tomen en cuenta, yo he enviado mi ángel. O sea que todo el ángel de la iglesia que está representando a todas las microiglesias que Dios hizo en el mundo entero, con cada ángel que está sujeto a la autoridad del ángel del Señor, ¿verdad? Para que esa palabra no les sea rara para ustedes, que ya muchos lo conocemos. En el libro de los Hechos aparece mucho el ángel del Señor. Ese es un ángel de jerarquía que Él, como Dios, se lo asignó, ¿verdad? O el Padre le agradó que lo tuviera para darnos a nosotros una enseñanza cómo Dios trabaja ordenadamente. Y ese no es un angelucho, es un ángel de altísima, y es el que más adelante viene con autoridad, como lo veremos más adelante, ¿no? El que va a poner preso a quién. Y vi descender del cielo un ángel con una cadena y puso. Quiere decir que el Señor tenía un tremendo ángel protector. En toda su vida lo protegió. Desde que él nació, desde que él fue a los 6 meses, ya en el vientre de la Virgen María, ya el Señor Jesucristo empezó a tener problemas, ¿verdad? En todos sus 33 años nunca tuvo descanso ni paz. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, ¿quién era su protector? Ese ángel del Señor. Y ese mismo ángel del Señor es a quien él toma desde el primer capítulo y termina en el capítulo 22, dándole ese teatro a Juan,
el apóstol, ¿verdad? Representando todo lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser lectores respetuosos y con el Señor, no contradecir. Hay unas cosas que justamente, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, hay muchos eruditos que caen y le dan su interpretación personal al Apocalipsis, y ninguno de nosotros aquí no caigamos nunca en ese pecado de darle interpretación personal al Apocalipsis, sino un análisis del Antiguo Testamento y cotejar lo que Juan está presentando aquí en el libro del Apocalipsis. Y del capítulo 6 hasta el capítulo 19 le toca justamente un trato especial al pueblo de ¿quién? Que Dios le había prometido. Y por eso es que mayormente los dichos, hechos y demostraciones que Juan está haciendo desde el 6 al 19 son judíos. Claro, va a ser a quien Dios es el creador y Él manda a quien quiere. Fíjate que nosotros hemos estado estudiando que Él en esos juicios tremendos en la antigüedad no usó a los ángeles sanos, sino a quién, a los demonios. En Egipto las 10 plagas y las 7 plagas fueron con misión de ángeles malos, ¿verdad? Ángeles malos. Siempre Dios ha usado eso. En la misma Sodoma, bueno, Dios allí actuó en una forma dual, ¿verdad? Y debemos tomarlo en cuenta. Y así vemos nosotros en la historia. Y en el Apocalipsis tenemos nosotros quien está desatando el desastre allí en la gran tribulación. ¿Quiénes son? Ángeles satánicos. Por eso cuando nosotros leímos aquí del 9 al 10 nos dimos cuenta de que el ángel Abadón y Apolión, que es el jefe que está allá manejando esos demonios en el abismo, no en el infierno, cuando se le recibe la orden de un ángel que va por orden de Dios, de lo bueno, abre el infierno. ¿Se salen quién? Esa millonada de ángeles, y como son espíritus, para que los seres humanos se vean a lo que ellos invocaron, porque a quienes invocaron en la gran tribulación como Salvador y Señor, los que no fueron salvos, a los demonios. Y dice que bueno, adoraron demonios y millones. Siempre tomen como referencia el capítulo 5 de Marcos, que el endemoniado de Gadara estaba lleno de ¿qué? Fíjese ustedes la cantidad de demonios que tenía allí. Legiones. Ahora que resulta que esos ángeles que van a salir del infierno y que van a ser expulsados del cielo, se unificarán aquí con la bestia, y la bestia entonces le pedirá el poder ¿a quién? Al verdadero ángel caído, a quien se llama Lucifer, que lo veremos en el capítulo 12, cómo fue expulsado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No confundan, lean así. Yo les digo, y disculpen lo que voy a decir, pero yo siempre el Apocalipsis lo he leído muchas veces, y he leído comentarios del uno y del otro, y hay muchas contradicciones, y nunca me hice así el dedo, esto es lo que yo quiero. No, siempre lo que el Señor dice, y yo se lo recomiendo a usted. Somos una asamblea, sencilla, humilde, pero de mucha fe, y siempre digamos al Espíritu Santo, ilumíname, ábreme el sentido, permíteme analizar la Escritura para entender los dichos de tu boca, los que tú inspiraste y le diste a los apóstoles, y quedó para nosotros la iglesia, así con humildad. Y ustedes verán entonces que en secreto, cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dio a escudriñar, entonces uno va aprendiendo, bien. Eso no quiere decir que no vamos a leer comentarios, no vamos a preguntarle al uno al otro, vamos a oír todo cuanto la radio, vean, lean, compren, pero siempre no caigan en el error de ser intérprete, ¿verdad? Porque cualquiera que ve esto, oye, vi un ángel, capítulo 10, descender del cielo, que tenía, tenía el arcoíris, era hermoso, bello, y con muchos colores, muchas cosas. Ese es un ángel que el Señor lo mandó, represéntame, ve allá, porque Él está sentado en su trono con su Padre y el Espíritu Santo y la iglesia. Desde que empieza, el arcoíris se nombra cuando está en el trono, ¿verdad? Ajá. El arcoíris. Luego en Apocalipsis 4:3.
mucho. Tenía los pies, tenía el arcoíris, Ah, estaba en una nube. como está el primer capítulo de Entonces, Génesis. es el mismo ángel porque es un ángel poderoso y fuerte. Claro. Luego está sentado sobre una nube también el ángel Claro, poderoso. y eso es lo que confunde la gente porque no lee el contexto. Yo le dije 3 veces, lean, psicoteen esto con el capítulo 10 de Daniel y van a conseguir un ángel allá representando a la Trinidad, pero no es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pudieran decir, este es el Señor Jesucristo, mira que le está hablando a Daniel. No, hay que tener, la angelología tiene su jerarquía y la medida que uno lee, tiene que colocar cada quien en su orden. Y este ángel es un ángel representante de jerarquía que Dios tomó. Ahora, ¿por qué tiene el arco iris? Porque no se dan cuenta ustedes, y ahora es que se están dando cuenta, que ya llegó la hora de cumplir lo que Dios le prometió allá a la segunda generación, cuando Noé, hacer juicio. Por eso el arco iris significa llegó la hora de hacer juicio. Y aquí está haciendo esto. Ya se están desarrollando los vicios, se está madurando para eso. Por eso les dije, busquen el diccionario en la Biblia cuántas veces aparece la palabra juicio y justicia, para que ustedes vean que llegó la hora y el momento. Del capítulo 6 al capítulo 19 es, mira, juicio, la ira de Dios. Ustedes no se dan cuenta actualmente, fíjense, mira, actualmente Dios ya está dándonos a nosotros, mostrándonos una visión. Fíjense, llegaron a 6,000 y pico los terremotos, o sea, las réplicas, pero ahí Turquía y Siria, donde pernotan y están, ese país lleno de demonios, porque están cerca del río Éufrates y Tigris, donde están los 4 ángeles atados allí, y esos ángeles a quien Dios ató en la Primera Guerra Mundial en el mundo entero. Yo no sé si ustedes saben, la Primera Guerra Mundial se efectuó ¿a dónde? Al capítulo 10, 9, 10 y 11, es bueno leerlo en orden, y cuando lleguen al 10, al 11, se van a dar cuenta que es la Primera Guerra Mundial en el mundo entero, con, ¿cómo se llama el líder allí? Nimrod, el rebelde, ¿verdad? Y allí hubo una confrontación de 5 reyes contra 4. Y allí esos ángeles malos fueron a destruir toda esa área. Tan es así que Dios tuvo que parar y poner presos a esos 4 ángeles en esa época. Y los anotó allí, 15 allí en el río Éufrates, hasta que Dios venga y haga juicio definitivo. Y entonces Dios prometió a los profetas 7 años, ¿verdad? 7 años, 3 años de preparación para recoger al pueblo de Israel del mundo entero y salvar a los 144,000 que Dios le prometió a ese pueblo Israel. Y hacerle justicia a los malos que no creyeron, a los que creyeron del pueblo de Israel, hacerle justicia, salvar ese remanente, pero hacerle juicio a los que no creyeron en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya pasó la hora, ya pasó el día de salvación. Capítulo 10 y 11 es vital para nosotros leer del Génesis, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en toda la historia, la Primera Guerra Mundial. Sin meter todavía la que hubo allá en el aire, en la Primera Guerra. Sin meter la desconocida de la cual nombra Job, ¿verdad? Job nombra de una gran guerra que hubo allá arriba, los ángeles buenos con los malos. Hasta ese tiempo expulsaron a Satanás de allá arriba. Pero él fue y preparó su trono ¿a dónde? Allá en un planeta, en un lugar que Dios dice, yo sé dónde está el trono. Bueno, pero eso es para aclarar un poquito, que no se dejen engañar y no sean ingreídos. Ay, este es el Señor Jesucristo, mira, ay, qué bello hermoso. No, mira, que hagan cuidado. Que la serpiente para engañarse se viste ¿de qué? De colores y belleza. Como dice el primer versículo de aquí del 11. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. ¿Cuál es ese templo? El templo que en el futuro se va a construir. Bueno, ajá, ¿cómo? Se va a construir. Un templo. ¿A dónde? En Jerusalén. Entonces hay 2 templos, ¿no? En ese momento Juan está hablando de 2 templos. Usted sabe que Juan está viendo el futuro.
Ya el templo de Jerusalén, el físico, ya fue destruido en el año 70. Ahora, aquí Dios está hablando de dos templos en el Apocalipsis. Capítulo 1 está hablando del templo de Dios allá en el cielo. Ah. Es de Dios. Ahí lo dice. Juan capítulo 2, capítulo 14, versículo. Voy pues. Preparar un lugar para que donde yo Ya, como nosotros no podemos ver tantas grandezas, sino parte de las que está dramatizando Juan, allá ya está preparada nuestra, que llaman santuario, ¿verdad? Llaman templo, la casa de Dios, donde vamos a vivir nosotros, que más adelante, cuando ustedes hayan ya llenándose del libro, van a encontrar en el capítulo 19 de qué está construido ese templo, que ya no es de material, ¿ya? Físico, no, sino material. ¿Y qué está dentro de ese templo? El arca, que el mundo entero y los judíos se han vuelto locos y buscan, y tienen un pedacito de madera, tienen esto de todo, mira, han engañado a la humanidad entera, y los incautos han caído en eso. Y la arca, Dios, en la época de que el pueblo cayó en la apostasía, Dios la levantó, porque adentro del arca, ¿qué hay dentro del arca? Las leyes, una, y otra, la vara de Aarón que rebeldeció. ¿Y qué otra cosa? Y el pan, el maná. Viene. Todas esas cosas están allí dentro, y Dios, como las va a sacar para dos cosas: para demostrarle a la iglesia lo que Él le prometió, y a su pueblo Israel, a quien Dios le va a permitir que construyan un templo según las medidas que ellos tienen preparadas. Y Dios se lo va a permitir. Ahora, las medidas que están allí en el capítulo 40 de Ezequiel son medidas de hombre y no de las de Dios. Y Dios le está hablando a Ezequiel del futuro, del que Dios le va a permitir en 3 años y medio, entre tantas cosas, a la nación de Israel, que sí, a la nación de Israel, no a nosotros la iglesia, porque nosotros estamos en un templo allá arriba, pero ellos para 1000 años, la nación de Israel como nación va a permanecer según la palabra de Dios. Y nosotros vamos a estar allí, pero arriba del monte Moria, el monte Oliveti y el monte Sión, y eso lo va a aplanar conforme dicen los profetas. Y allí encima va a estar esa gran Jerusalén que para nosotros, bueno, tiene millones de especialidades que dice la Escritura, que lo vemos allí en el capítulo 19 y 20 del libro del Apocalipsis. Y vi descender la Jerusalén celeste, es decir, se le da el nombre de eso, pero es el templo de nosotros, las moradas que dijo el Señor Jesucristo. Allá no va a vivir ningún ser humano inmundo con el cuerpo inmundo, ni ningún animalito, sino todas las cosas espirituales. Pero como Israel va a ser recompensado por Dios 1000 años, Dios le va a permitir que tengan allí en ese lugar un templo a la manera como ya ellos, según dicen, lo tienen prefabricado. Un templo, lo tienen ya preparado según las medidas de ellos, pero no la de Dios. Y este es el templo que Juan está viendo aquí. Ese templo es el que está allá en el cielo. No, este que está aquí no, el primer versículo no. Este es un templo material, que es para los judíos, que va a perdurar únicamente 1000 años, mientras que el de nosotros allá arriba es para siempre, para toda la vida. Es nuestro hábito. Literal, porque Dios mide el templo, pero sigue leyendo. ¿Qué dice el segundo versículo? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ajá, fíjate, se dan cuenta, ya vienen esas profecías, porque cuando Dios va a permitir que de lleno los gentiles invadan Jerusalén y se apoderen de allí. ¿Cuándo? En la gran tribulación. ¿Están entendiendo? Es la época que los gentiles significa todos los paganos y todos aquellos que siguen a la bestia van a pernoctar allí. Van a querer tener su santuario y su lugar de mando, porque allí, ¿quién está allí?
en esos momentos, según el capítulo 13 del Apocalipsis. El hombre de pecado, que se va a unir con el emperador mundial que está allá en Italia o en Roma, en alguna de esas ciudades de Europa, conforme dice la Escritura. ¿Entienden? O sea, estos gentiles lo que están Claro, es lo que invadir y van a pisotear, porque todo... Sí, claro, hollarán, pisotear. ¿Qué significa eso? Que siempre el que ha mandado en toda la tierra ha querido vivir en un lugar santo, y dicen que el que mande allí en Jerusalén tiene poder y hegemonía para todo el mundo entero. ¿Entiendes? Y la espada se le hace más fuerte. Fíjate que Hilde hizo todo lo posible por tener una espada que le mandaron de por allá al Medio Oriente para él regir a Europa por 15 años, y destruyó en 11 años a toda Europa, creyendo que él tenía el poder de esos cuentos falsos que hay allá en el Medio Oriente y sobre todo de Jerusalén. ¿Entienden? Porque el único que da poder es Dios, tanto al malo como al bueno, para que se cumplan siempre sus propósitos en este mundo. Bien. Y entonces esto que se lo va a dar justamente cuando en el futuro Juan está viendo lo que le está mostrando el ángel, y él te dice, mira, en el templo, pero el patio de los gentiles, porque ahí es donde ellos pueden llegar, ahí es donde ellos van, y allí adorarán ¿a quién? No al Dios verdadero, sino ¿a quién? A la bestia que está allí, que hará maravilla, hablará en lengua, cuando con los ojos destruirá muchas cosas y hará descender fuego y hará maravillas, y engañarán ¿a quién? A los demonios, porque él es un demonio también, ¿entiendes? Y por eso es que el libro del Apocalipsis a muchas personas no les gusta, ¿verdad? No les gusta. Incluso muchos mártires, hijos de Dios, sufrieron en el pasado por explicar el Apocalipsis a algunos reyes corruptos, algunos duques corruptos, ¿entiendes? Y eso es delicado, este libro. El Apocalipsis, quien lo maneja mayormente en las congregaciones es el diablo. Cuando la persona no se deja dirigir por el Espíritu Santo, el diablo domina a muchas personas y enseñan cosas. Bien, por lo menos gracias a Dios que yo le aclaré esto, pero este versículo 1 del capítulo 10 no es el Señor Jesucristo. Y va a conseguir el escrito que dice, sí es el Señor Jesucristo. Y más adelante también hay otro. Bien, pasamos al versículo 3 que dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ajá, ¿quiénes son esos 2 testigos? Característica de lo que pasó. Moisés primero tiene las cualidades. ¿Te parece a ti? Eso no, tú no debes hablar así. Tú tienes que hablar conforme a la Escritura. Esa frase me parece, no, que ninguno de ustedes, tampoco. O dice, el Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, sea que vuestro hablar sea sí, no. Por lo que los acontecimientos que aparecen en el Apocalipsis y lo que pasó en el tiempo de Moisés, ¿verdad? En el antiguo tiempo, está el canto de Moisés, que lo cantan los 144. Moisés y Elías, hermano. ¿Verdad? Entonces, y todo lo que volvió la sangre, el agua sangre, y más la preparación bueno, de Elías. Fíjate que los 2 testigos, ¿por qué habla de los 2 testigos? No se les olvide que es la época cuando Dios le está tratando, cumpliendo al pueblo de Israel, y Juan está poniendo como ejemplo lo que él conoce y le está hablando, sobre todo, les repito por enésima vez, la iglesia primitiva, que cuando Juan estaba ahí tenía como 75 años, y la mayoría de los creyentes inicialmente de la iglesia fueron ¿de qué nacionalidad? Judía, y después, bueno, los gentiles, ¿verdad? El capítulo 10 de allí de los Hechos de los Apóstoles, vinieron entonces esa unión de gentiles y judíos. Entonces Juan le está hablando mayormente en términos comprensibles y sencillos, ¿verdad? Y citándole las Escrituras aquí a los judíos de la iglesia, de las 7 iglesias primitivas, allá en Asia Menor. Ahora, estos 2 gentiles, estos son Elías y Moisés. ¿Por qué
Moisés? Porque Moisés fue el único que hizo 10 demostraciones de plaga, y entre ellos convirtió el Nilo, las aguas, en sangre. Pero no Moisés, sino el poder de Dios, que convirtió todas las aguas existentes en Egipto en sangre. Y eso era para castigo ¿a quién? A los egipcios, porque ellos derramaron también la sangre inocente, ¿verdad? Derramaron la sangre inocente de sus hijos, de los hijos de Dios y de algunos ciudadanos, de la cual el imperio de Egipto en ese entonces era ya la segunda cabeza en el mundo entero, la segunda cabeza del imperio que Dios le permitió gobernar el mundo entero. Y los egipcios gobernaron el mundo entero 1780 años. Esto es absolutamente literal. Literal. Esto lo estamos en literal. Claro. O sea, lo van a reconocer. Claro. Van a saber que son ellos. Claro, ahora, pero fíjate, pero para nosotros hoy la iglesia que estamos estudiando, cuando venga alguien que no conoce la escritura, le interesa, ¿y quiénes son esos dos testigos? Bueno, hijo, uno representa a Moisés por su demostración, sus credenciales que estamos abriendo, fue Moisés. Elías, ¿qué pasó con Elías? Elías también fue un profeta que se enfrentó en la época más difícil de la historia de Israel a Jezabel, a esa mujer, y con su esposo acá cerraron el templo, destruyeron los rollos de las leyes, ¿entiendes? Y además de eso mataron a 88 sacerdotes que administraban en el templo. Esa mujer era diabólica, pero diabólica. Pero se encontró con el valiente Elías. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios se llevó a Moisés antes de tiempo que no entrara a la tierra prometida? ¿Y por qué se llevó a Elías en ese torbellino, un carro de fuego? ¿Por qué eso? Porque Elías no era un ancianito, ¿me entiendes? Para ese entonces, ni Moisés tampoco. Dice allí en Deuteronomio, y Moisés, cuando Dios se lo llevó y lo durmió y lo congeló ya, era un hombre que tenía el vigor completo y sus ojos no había perdido. Entonces significa que Dios lo congeló. Pero ¿cuál fue el propósito que Dios se llevó a Moisés y a Elías? Porque él desobedeció. Diga, ¿por qué desobedeció Moisés? ¿En qué? Porque desobedeció con el asunto de la piedra, del agua. Él dijo que eran 2 veces y él hizo 3. Eso, ¿verdad? Fíjate que lo delicado que era eso, porque el Señor, ella en la carta a los hebreos y en todas las cartas apostólicas dice que el Señor Jesucristo murió una sola vez y no tiene una segunda vez. Entonces, claro, Moisés irritado, tú sabes, como pasó con ese pueblo tan grande. Entonces Moisés le dijo a todo el mundo, mira, todos ustedes me caen gorditos, y agarró, no, háblale. Entonces se encalentó Moisés. Se le salió la clase de que eso lo había hecho él en Egipto, ¿verdad? En Egipto sí, porque ya en Egipto él traía el récord que había matado a alguien. Oye, Moisés, como buen soldado, estaba acostumbrado a ejecutar. Por eso es que dice que allá en el libro de los Hechos dice que Moisés era firme, valiente y honesto en sus dichos y hechos, bien, claro, apelando a lo militar que él era primero en Egipto. Ahora, fíjense ustedes, eso es importante. Por ese rol de él, Dios le cortó la vía, le dijo, mira, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y eso es bueno, cuando Dios le da a uno, hermano, un ministerio, uno debe de llevarlo hasta el fin. Bien, porque somos nosotros, cuando dice el Señor Jesucristo, ilustró que el que agarra el arado tiene que ir llevando al arado de 2 animales, porque si no los lleva derechito, el animal se desvía para ir para acá. Y si hay pasto, bueno, están pendientes de comer y se van para un lado. Y entonces el que se monta en el arado tiene que llevarlo así derechito. ¿Bien? Ahora, el que mira para atrás, dice el Señor, no es apto para cumplir esas labores agrícolas. Y así nos manda el Señor muchas veces, que ningún creyente a quien Dios llama, ¿verdad?,
Porque fíjense ustedes, hay un cuentico acerca de Mateo, Leví, ¿no? Que cuando el Señor Jesucristo pasó le dijo, sígueme. ¿Usted sabe qué hizo Mateo? Leví dejó todo y siguió al Señor. Fíjate la fe de Mateo, ¿verdad? Y la confianza de Mateo, ¿verdad? Y Mateo es uno a quien preparó Dios como los 12 apóstoles y escribió el libro de Mateo, el primer, porque él iba a escribir esa especialidad de un perfil del Señor Jesucristo como el rey, ¿verdad? Y Dios lo preparó, pero el hombre lo encontramos en la Escritura muy poco, pero él fue fiel al Señor en su llamado y dejó todo, cosa que no hizo la esposa de Lot, sino que cuando Dios le dijo, ven y escapa por tu vida. ¿Y qué hizo ella? Cuando vio que sus riquezas le estaban quemando, volteó hacia atrás y se convirtió en lo que la ejecutó Dios. Nuestras vidas desobedientes, cuando hacemos lo que nos parece, mira, pagamos las consecuencias, porque todo cuanto nosotros sembramos, bueno, Moisés cosechó un tremendo varón como único en las Escrituras, líder como único y favorito número uno, y cuidado con hablarle a un judío mal de Moisés, ¿entiendes? Entonces, sin embargo, fíjate, el gran Moisés, Dios le dijo, mira, tú no vas a entrar, ¿entiendes? Le quitó ese privilegio, esa bendición, solamente que le abrió la vista para que de lejos viera la tierra prometida. En los 4 puntos cardinales lo tenemos allí en el libro de Deuteronomio. Y vio para allá, y vio para acá, y vio para allá, y era una tierra hermosa y bella para poseerla. Pero él no la vio, no la vio. Cuidado que hay un comentario que dice que sí, después Dios le permitió en el monte de la transfiguración que viniera a la tierra prometida y que reconociera todo. Esa es una falsa aplicación también. ¿Entiendes? Hay una pregunta, porque usted dice que lo congela, cuando en Deuteronomio 34, 5 y 6 dice que murió el siervo de Jehová y fue enterrado en el peor. Claro, es fácil entender. Ahora, para no llevárselo, porque Dios tenía un propósito con él, entonces lo lleva y muere, pero lo tiene congelado. Ahora, cuando tú lees el contexto en la carta a Judas, dice que cuando Satanás trataba de sacar el cadáver del sarcófago de Moisés y mostrarse a los judíos, ¿vino quién? El ángel Miguel le hizo frente a para Satanás, colega, porque ellos son de la misma jerarquía. Mira, no, que el Señor te reprenda, pero no toques eso, porque eso es sagrado. Y Dios lo tenía con este propósito, porque Dios es misericordioso con ese pueblo, a quien le prometió redención, salvación y un reino. 3 cosas. ¿Está bien? ¿No entendiste? Congelado en el sentido porque su cuerpo está allí muerto, pero no está corrompido. No está como la criona que tú conoces. Tú sabes que los Estados Unidos criaron en el año 60 el sistema criónico, ¿no? Criogenia, que cualquier pagaba millones de dólares. Dice que Walt Disney pagó millones para que en el futuro, cuando venga un mundo mejor, que lo levante. No, hablando de la criónica. Entonces la gente son tontas, pues los ciegos cometen error. Y Walt Disney y otros millonarios más pagaron millones para que los crionaran y los dejaran allí en un nicho allí congelado. Ahora Moisés está por parte de Dios allí muerto, pero claro, oigan bien, sin ver corrupción. ¿Por qué? Porque Dios lo va a revivir. Y haría algo difícil para Dios. Dios es el creador. Entonces la inquietud, ¿por qué está congelado? Es la palabra más sencilla de explicarle a algunos hermanos cómo es que Dios tiene allí a Moisés. Estos 2 testigos, que son Moisés y Elías, Ajá, están allá en la tierra de Jerusalén, dando testimonio de la palabra de Dios. aquí lo dice. ¿Van a ser en espíritu o en carne? No, carne y hueso. Van a matar a ellos. Claro, pero ¿qué pasa? Está establecido, como dice la palabra de Dios, que el hombre muera una vez y después el juicio. Claro. ¿Sí? Hebreos 9:27. Perfecto. Elías fue arrebatado. Ajá. Entonces, ¿cómo se come Qué buena pregunta, pero vamos ahora, ¿por qué pasó? Ya sabemos que fue Moisés
quien viene y Dios lo tiene como testigo, como su predicador para el pueblo de Israel. Pero está Elías. Dice que en la época de Elías, que vivió en la época de Jezabel, la época más mala de la apostasía del pueblo de Israel, Jezabel, que los mató y mandó a matar ¿a quién? O mandó a poner preso a Elías. Elías, el valiente de Dios, fíjate, el valiente de Dios que le hizo frente a todo Israel, la idolatría de Israel y a la reina y al reino y a sus soldados. Y sin embargo, cuando oyó esa palabra, dentro de 24 horas tú, Elías, estarás. Ajá, ¿qué le pasó? Fue y se escondió en una cueva. A Dios no le agradó la cobardía. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando iba a conquistar los gigantes? Esfuérzate y sé valiente, ¿entiendes? Y no desmayes, porque yo estaré. Bueno, no te dejaré. Entonces Elías, por cobarde, bueno, joven, valiente y todo, oye, Dios tuvo entonces que quitarle. Y como colérico que era, entonces le dijo, bueno, entonces pasa el manto a Eliseo, que es un hombre flemático, ¿verdad? Más tranquilo, no es un profeta, y lo llenó de doble espíritu. Pero Elías debió haber seguido. Pero vean lo que yo quiero sacar, que muchas veces Dios nos llama a un ministerio, a un propósito en la vida, y apenas se presenta el problema, ¿qué hacen? Salen corriendo. Nosotros en los ministerios, hermano, nosotros debemos de cumplir hasta el fin el ministerio, porque Dios nos está viendo, y el ángel que Dios nos ha asignado a cada momento está en la presencia de Dios con la lata Sibón haciendo cosas que no debe ser. Mira, te lo traigo, no, déjame ver un poquito más. Y entonces así va, y así pasa con todo. Hay hasta una pequeña asambleísta que dice que tiene la sana doctrina, pero yo le voy a enviar una cantidad de cosas. No, déjamela todavía. Por eso es que Dios le ha agradado en 150, 60 años esta pequeña manada. La vida de Moisés y la vida de Elías, Dios se lo llevó, porque no dice la escritura que Elías murió, sino que Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está Elías actualmente? ¿Y dónde está Moisés actualmente? Moisés dice la palabra de Dios que murió, como acaba de decir Linda, y fue enterrado. Ajá. Claro, dice la escritura, murió y fue enterrado, sí, ajá. Dios lo enterró, dice clarito. Yo dice, Dios lo enterró y ajá. Ajá. Ahora la pregunta, la segunda, ¿dónde están esas dos almas que Dios se llevó para arriba? En el paraíso. Miren la señora, ellos murieron, ¿no? Ahora que ese es ¿qué dice Deuteronomio 29? Ahora cuando nosotros nos metemos a sacar más de allí de lo que Dios no nos ha mandado, mira, es mejor que calladito. ¿Por qué? Porque además lo que más dice Dios procede mal. Ahora, sí sabemos que las almas, cuando dejan el cuerpo, no andan como hablan la gente que practican lo que se llama la reencarnación, que cuando una persona muere, el alma anda. Y eso es verdad, eso es falso. Ahora Dios ha ordenado, cuando una persona como Elías, Moisés, si las tiene descansando en el paraíso, con una batola blanca, no están glorificados. Porque si cuando lean Mateo 17, que Moisés se transformó y Elías, y los apóstoles vieron que el Señor se transformó delante de ellos, y muchos comentarios dicen, y yo vi a Moisés y yo vi a Elías como glorificado. Esa palabra no es es una expresión para el que no conoce mucho las Escrituras. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso contradice las Escrituras. Sí están en el paraíso, están santificados, pero no están. ¿Por qué no están glorificados? No ha llegado el capítulo 19 del Apocalipsis. Todavía Dios no nos ha unificado a todos allá con el Padre.
No se les olvide eso. La escritura es así, mira, ordenadita. Eso es una sola vez para todos. Claro, ahora sí están santificados con una batola allá su alma en el paraíso, esperando el gran día de la resurrección. Juan 5:29, esperando el gran día de la resurrección, ¿verdad? Cuando el Señor nos transforme y nos unifique y nos lleve para allá y nos presente a su, le diga al Padre, Padre, esta es mi amada, dame la bendición que me voy a casar enseguida, hijo. Ahí está la glorificación. Y es cuando lo vemos allí, una vestidura distinta y un cuerpo distinto en la presencia del Señor Jesucristo, el creador del cielo y la tierra, como leímos la semana pasada. Entonces, este versículo 3, estos dos testigos son Elías y Moisés, que van a cumplir ahora un ministerio porque Dios los va a traer a ellos para los judíos. Los judíos, ellos no van a ir para Rusia, no van a ir para la China, ellos no tienen nada que meterse en Turquía, no, ellos están en Jerusalén, el pueblo idólatra, desobediente, contradictor. Allí van a estar ellos predicándole ¿a quién? A los judíos, a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque con su predicación va a Dios a convencer en el Espíritu Santo que solamente la sangre del Cordero los limpia de todo pecado. La sangre del Cordero, que aparece 28 veces en el Apocalipsis. No se les olvide, no se les olvide. ¿Entendieron estos los testigos? Esos no son ahí en el libro de Zacarías que aparece también Zorobabel y aparece Josué. No, esa es otra parte de la aplicación para... Los dos olivos tienen que ver con... Los dos olivos que se expresan ellos, estos son los, fíjate, gracias por recordarme esa palabra. Los dos olivos, estos son en el 4, ¿no? Ajá, ¿cómo dice? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están al pie delante del Dios de la tierra. Usted sabe por qué Juan le está dando estas dos expresiones, olivo y candelero. Yo siempre les he dicho que Juan está demostrándole al pueblo de Israel y como ellos van a pasar por una gran que se llama tribulación, ¿verdad? Está tomando los ejemplos de allá para ilustrarlo de una forma sencilla a ellos. Los dos olivos, ¿qué pasa con la mata de oliva? Al aceite, ¿y qué más? Desde que ella nace chiquitica. Es la mata en el oriente que produce la oliva, pero aguanta toda clase de tempestad de agua. Y las tempestades y el agua en las escrituras representa ¿qué? Turbulencia, ¿verdad? Como está pasando actualmente en el mundo entero, que están haciendo las aguas ahorita, destruyendo parte del mundo entero, porque Dios está permitiendo estos juicios finales en el mundo entero. La mata de oliva significa un arbolito que desde que nace es tempestades de agua, pero nunca cae, nunca se pudre, nunca muere. Esas tres cosas. La olivo. Entonces, ¿qué pasa? Juan aquí lo está calificando. Estos dos testigos son como dos maticas, no juegue, que aguantaron ¿qué? Y van a aguantar en la gran tribulación tempestades, persecución de la bestia, problemas de la bestia. Estos dos olivos lo está calificando allá. Todavía no está sucediendo, pero Juan lo está viendo. Y nosotros estamos aprendiendo lo que Dios va a hacer con ese pueblo. Pero en medio de esa tempestad, Dios levantará a su pueblo a flote. Los dos olivos. Ahora, los dos candeleros, porque fueron los únicos que, como el candelero allá en la antigüedad, alumbraba al pueblo de Israel. Y donde estaba un candelabro de Dios, ¿estaba quién? La presencia de Dios, la luz de Dios, el conocimiento de Dios. Siempre ayudando al creyente a hacer lo que es justo. Y estos dos hombres, que son los dos olivos y los dos candelabros o candeleros, van a ser lámparas en la tribulación para el pueblo de Israel, de los cuales van a salir ¿quién? Van a salir con su predicación, porque ¿quién? Son una nueva generación que no conocen al Cordero de Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Una nueva generación que se va a levantar, que no conoce al Cordero de Dios. Y ya ellos no van a ser salvos por obra, sino
Por gracia, por eso el Espíritu Santo, de acuerdo Ezequiel capítulo 37, y yo les enviaré mi espíritu de vida a ellos y los va a persuadir ¿de qué? ¿De pecado? Bueno, y en la gran tribulación Dios les va a hablar a ellos, testigos. Miren, muchachos, de la tribu de Dan, mira, de la tribu de Neftalí, mira, de la tribu de la otra. Solamente ya vino el Cordero de Dios y es el único que nos limpia de todo pecado. Compárenlo aquí en Juan, como Juan lo señaló. Yo, el profeta, Juan, mira, ¿verdad? Lo estoy señalando. ¿Es aquí el Cordero de Dios? El primer capítulo del libro de Juan. Cuando Juan le está explicando, Elías y Moisés le van a explicar a ellos y le van a creer a Elías y a Moisés porque tiene unas buenas credenciales de ser los dos profetas de Dios y van a hacer demostraciones de parte de Dios, no de parte del hombre. Pero mira lo que dice Zacarías 4, el último versículo. Y él le dijo, estos son los hijos de aceite, son los que están delante del Señor de toda la tierra. Se lo estaba dando también porque esa es una época cuando Esdras está escribiendo que Zorobabel y Josué, los que estaban en el momento de cuando estaba regresando la nación de Asiria, les hizo ver que Zorobabel, que trajo más de 60,000 judíos que regresaron, y Josué, el profeta que dice allí, tuvieron que actuar en esa época difícil para ese pueblo incrédulo que venía ignorante de las leyes de Dios. Y esa es otra fase de la explicación que vemos allí como dos testigos, como dos olivos. Otra fase, pero esto es ya para lo que viene, cuando ya nosotros nos arrebate a nosotros, y esto es para los judíos, esto que ven aquí en el versículo 4. ¿Me están entendiendo, verdad? Ok, pasemos al 5 que dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Sigue, lee el 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y 7? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora fíjese, ve. ¿Y el 8 qué dice? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y el 9? Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjense ustedes, ellos morirán, pero fíjense en la forma que van a morir ellos. Pero fíjense ustedes, oye, qué horror, ¿verdad? Como aún predicándoles ellos en el mundo a los israelitas. Y claro, los israelitas están ¿a dónde? En el mundo también. Oirán la predicación de estos dos testigos que solemnemente y con demostraciones de parte de Dios, predicándole el arrepentimiento de su incredulidad a su Dios creador, a la nación de Israel, de la cual, repito, van a salir convertidos 144,000. Y esos 144,000 de esas 12 tribus tienen que confesar públicamente al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y no se dejarán colocar la marca ni en la mano ni en la frente, porque son siervos de Dios, que ya lo vimos en el capítulo 6 y lo vimos en el capítulo 7, que ellos fueron marcados con antelación, y lo vimos ya reseñado por el Espíritu Santo en el capítulo 12 de Daniel, que ya esas 144,000, esos escogidos ya están señalados por Dios en esa tribulación para ser salvos por la sangre del Cordero. Del Cordero. Ahora, fíjate que dice allí, ¿cuál es el versículo que dice la bestia qué? Vamos a leer con cuidado esto para que no se confunda. El 7. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la
La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Ajá. Y los matará. Ahora, fíjate, la bestia que sube, ¿cuál es esa bestia que sube del abismo? No le apliquen sus pensamientos, sino lo que dice la Escritura. Dice, ¿quién es esa bestia que sube del abismo? Ustedes son estudiantes de la Biblia y tienen que aprender, no pueden pasar eso por alto. Ajá, ¿cuántas veces aparece la palabra bestia? ¿A quién se le asigna esa palabra? Es lo primero que usted tiene, esa palabra bestia. ¿A quién se le asigna a Dios en el Apocalipsis esa palabra bestia? Ahora, como dice el primer versículo del capítulo 13, léanlo para que ayudarlo, pues. El primer versículo del capítulo 13, la palabra bestia, es lo que me interesa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, pero fíjate la palabra, una bestia, y vi una bestia. Esa bestia, volvemos al 11, versículo 7. Y la bestia que sube del abismo. Pero estamos en el capítulo 11 y no hemos llegado al 12. ¿Dónde está actualmente Satanás? Sin duda, digan, ¿dónde está ahorita Satanás? En su trono allá arriba, donde él dice Dios. Capítulo 12. Ajá, entonces, ¿por qué dice y la bestia que subió del abismo? ¿Qué es el abismo? La morada de los demonios. Pero porque dice, y vi una bestia que subía del abismo. ¿Dónde está el abismo? Ajá. ¿Cuál es esa bestia? Bueno, mira, aquí le. ¿Ah? Y la 13 sale del mar. En el capítulo 13, el 1. Bueno, la bestia, únicamente la bestia. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia. Ahora, oye, nosotros muchas veces creemos que la Escritura se está contradiciendo. No, es que Juan está colocando en orden todo lo que, ordenando sus pensamientos que él vio. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 12, oigan bien, entendemos que Satanás... ¿dónde está ese versículo 12, 7? Como dice el capítulo 12, versículo 7 del 12. Como dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Mira, el abismo no es el. ¿A dónde van las almas de los hombres? Al infierno. ¿Y a dónde van los espíritus malos? Ajá, entonces fíjate, en orden, si aquí Juan está viendo y contando lo que él está viendo, pero como es una cantidad de cuadros que le está dramatizando el ángel, todavía no ha llegado a lo que tiene el capítulo 12. Porque Satanás es lanzado de arriba, ¿a dónde? Al abismo. Y en esos 3 años y medio que Satanás es lanzado del abismo al abismo, él se revela. ¿Y con quién sale él? Con una millonada de ángeles que él los va a liderizar como mal espíritu. ¿Y a quién se va a conseguir en la tierra para pernotar y que lo vean visiblemente? Al hombre que está aquí en el capítulo 13, ¿verdad? El emperador, al hombre emperador y el hombre de pecado. Serán instrumentos de Satanás que en esa unión del hombre de pecado, el emperador, el hombre de pecado, el religioso y el militar, serán los instrumentos de Satán que se convierten en una bestia. La palabra bestia viene de la antigüedad cuando se mezclan 2 animales grandes, como por lo menos vamos a decir un elefante con un rinoceronte. Eso no es normal, ¿verdad? Y lo que saldría de allí de la unión de un elefante y de un rinoceronte sería una bestia. ¿Entiendes? Entonces,
La palabra bestia significa la mezcla de dos entes, mira, indestructibles, feo y horrible, ¿entiendes? Que es Satanás con un pecador, ¿me entiendes? Pero esto es lo que habla Daniel 7:3. Claro, porque allí está en Daniel, lo que Daniel vio en el futuro y lo está reflejando allí en el capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Qué hora es? Esto va a ser como quien dice Ajá, ahora fíjense ustedes, esta bestia, los únicos que tienen poder, del versículo 7 del capítulo 11, el único que tiene el poder como bestia que para matar a quién, a los dos testigos, porque son dos varones de Dios que tienen poderío. Faraón como bestia no pudo destruir a Moisés, ni Jezabel tampoco pudo destruirlo, pero ¿qué hicieron ellos? Confiando en Dios, no confiaron en Dios y se fueron y se escondieron. Uno se acobardó o se irritó y el otro fue y se escondió en una cueva, Entonces eso no es lo que quiere Dios. Hagámosle frente, como dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Mira, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces, no debemos ser cobardes, hermano, cuando nos llegue el mal. Esa bestia, mira, esa bestia es el hombre que permitió que Satanás lo utilice. Aquí lo tiene el contexto, el capítulo 3 y el versículo 8 está la segunda bestia. Hacen una liga, dos hombres diabólicos que se unen con su jefe que se llama Satanás. Se convierten en una bestia. Todo el mundo. ¿Ah? Si esto, ¿verdad? Todo el mundo dice que lo va a ver cuando los maten, que los cuelguen Claro. y los tengan. Ajá. Tienen que ser unos líderes a nivel mundial. Que tienen que, por ejemplo, van a televisar eso para que todo Claro, el mundo. no se les olvide que Juan está hablando del futuro y entonces Exacto. a medida que pasan los años, las décadas, viene la tecnología. Y mira, todo el mundo verá lo más mínimo que hagan una nación a otra. Somos 5 continentes actualmente y actualmente 216 naciones que tienen una alta tecnología que se ve, lo más mínimo se ve ahora. Y para allá yo creo que el Señor le está dando conocimiento que va a venir. Entonces en Israel, porque ellos están en Israel predicándolo. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología de los israelitas va a demostrar, porque quien está gobernando el mundo entero es el hombre de pecado, no la iglesia. ¿Entiendes? Todo el mundo está enchufado ¿con quién? Con Satanás y sus ángeles, y están haciendo lo que mejor les parece, ¿verdad? Y el hombre ciego que nunca creyó en Dios y se rebeló contra Dios, bueno, ¿me entiendes? Hermano, es como decir que Abadón y Apolión se le metieron al cuerpo a esta persona importante y mató a estos dos testigos. No, porque tú tienes que ordenar que también respetar lo que manda la Escritura, que cada ángel malo también tiene su jerarquía, porque tú no puedes decir que Abadón y Apolión es Satanás, son un diablo que gobernaba en el infierno y Dios lo permitió que salieran para que lo siguieran todos los demonios. Significa que hay una jerarquía entre ellos. O sea que son más fuertes que estos dos, los que se van a meter dentro del cuerpo de esta persona. Aparentemente, pero el jefe de todo es Satanás. Exactamente. Bien, y todavía las Escrituras nos hablan que dice que Satanás arrastró con él, mira, su ejército de ángeles de alta jerarquía y que no guardaron su dignidad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios en la gran tribulación, Dios está haciendo su expediente y lo está demostrando. Bueno, lo voy a castigar ahora. Bien, le llegó su día. Nosotros estamos viendo que nosotros no nos vamos a meter en problemas. Es Dios quien está tratando con los ángeles, ¿verdad? A quien Él está ordenando. 2 tipos de ángeles está usando Dios, los buenos y los malos en el Apocalipsis. Siempre, agarren siempre un lapicito, este es un ángel malo, este es un ángel bueno. Por lo menos Abadón y Apolión, ángeles malos. Los 4 que vimos allí en el río Éufrates, ángeles malos, ¿entiendes? Esos que salieron esa multitud, ángeles malos. Pero también delante de Dios están los ángeles sanos. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, poner todo en su lugar, como un ajedrez, pues, colocar todo en sus piezas en su lugar. ¿Qué dice los? Versículo 10, capítulo 11. Ajá. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ajá, y del 11 para terminar. Pero después de 3 días y medio
día enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ajá. Fíjense ustedes que aún viendo la humanidad, lo que hicieron esta gente, no sé qué, no se arrepintieron, sino más bien se contentaron. Ay, qué bueno, murió y ahora hay otras cosas que deben de tener en cuenta, porque mira, y después de 3 días y medio el espíritu de vida fue enviado de Dios entre ellos. ¿Por qué 3 días y medio? ¿A cuántos días se echa a perder un cuerpo humano? Los médicos dictan que a las 72 horas ya murió el cuerpo y empezó la ¿qué? Esto nos da a nosotros instrucciones cómo Dios obra. Cuando Dios levantó, el Señor Jesucristo levantó a Lázaro, ¿qué le dijo María? Tiene 4 días y viene. Ahora, es decir, que cuando el cuerpo llega a 4 días, ya empezó a la fetidez. Ahora fíjense, estos 2 testigos no llegaron a los 4. No se habían corrompido y Dios mandó el Espíritu. Y se los llevó, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. Cómo Dios trabaja precisamente y con estilo, con todo lo que nos habla en las Escrituras. No llegaron a los 4 días muertos en la plaza, que todo el mundo se reía, ¿no? Ay, se burlaba. Pero cuando Dios le dijo, van a llegar, se van a corromper, véngase, amado mío. Hay 3 palabritas que se las dejo como lección para el próximo domingo. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? Sube acá. Y lo veremos mediante Dios el próximo domingo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.